Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las complicaciones de la diabetes, tanto las complicaciones agudas como las complicaciones crónicas. Quise separarlo de la otra clase como para que no se les reste importancia y puedan prestarle más atención a cómo es que se desarrollan. Dentro de las complicaciones agudas, la más frecuente es la hipoglicemia, aunque suene contradictorio, y esto es porque se genera a partir de un tratamiento excesivo. Por lo general se desarrolla en pacientes diabéticos de tipo 1, que son tratados con insulina, por lo general porque administran una dosis excesiva de la misma o se administran la dosis de insulina y saltean la siguiente comida. Pero también puede producirse en los diabéticos de tipo 2 que estén tratados con insulina o con algún secretagogo de la misma, como por ejemplo las sulfonilurias. Lo que hay que hacer es recomendarle a estos pacientes que si no van a comer la siguiente comida, que salteen la dosis de la medicación porque este es el riesgo. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente la hipoglicemia? Cuando la glicemia baje por debajo de 70 miligramos por decilitro, el paciente va a tener hambre, va a sentir debilidad, temblores, taquicardia, y podrá solucionarlo de forma rápida comiendo algo dulce, ya sea una cucharada de azúcar, un chocolate, un caramelo, un jugo. Cuando la glicemia está muy baja, la hipoglicemia es grave, ya puede haber alteración del nivel de conciencia o convulsiones, y ya el tratamiento no va a poder ser por vía oral, sino que se va a tener que realizar por medio de la vía intravenosa con un suero glucosado. Otra complicación aguda es la cetoacidosis diabética. Esta es más característica de los diabéticos de tipo 1 o bien en diabéticos de tipo 2 insulinodependientes, y suele estar desencadenada por una situación de estrés, como por ejemplo una infección o una cirugía o un traumatismo, que aumenta la liberación de hormonas hiperglucemiantes como son las catecolaminas, el cortisol, y por ende las dosis de insulina que se aplica al paciente son insuficientes, por eso siempre hay que aumentarlas, o bien puede producirse por un déficit primario de insulina, por ejemplo en un paciente diabético de tipo 1 que todavía no conoce su diagnóstico y por ende no está tratado. De hecho, es una forma de presentación bastante frecuente en los diabéticos de tipo 1, directamente que se presenten con esta complicación aguda. O bien pacientes que están con un tratamiento irregular, es decir, que no cumplen con la medicación. Entonces, ¿qué es lo que genera este aumento de las hormonas hiperglucemiantes y una disminución de la insulina? Por un lado vamos a tener obviamente hiperglicemia, pero por otro esa caída en las concentraciones de insulina permite que se active la lipólisis. La lipólisis hace que se liberen ácidos grasos libres que a nivel del hígado sirven como sustrato para la síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, por un lado, son moléculas que proveerán de energía en reemplazo a la glucosa, pero por otro tienen la desventaja de que son ácidos y por ende disminuyen el pH de la sangre y terminan por generar la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿por qué se llama cetoacidosis diabética? Ceto viene de cuerpos cetónicos, acidosis porque esos cuerpos cetónicos son ácidos y por ende disminuyen el pH de la sangre, y diabética justamente porque es la diabetes la enfermedad que la desencadena. Ahora bien, ¿cómo es que se caracteriza esta cetoacidosis diabética? Por un lado vamos a tener la hiperglicemia. Ya dijimos por el aumento de la concentración de hormonas hiperglucemiantes, como por ejemplo las catecolaminas, el cortisol, el mismo glucagón, y disminución de la insulina. Un criterio diagnóstico de cetoacidosis diabética es que la glicemia sea mayor a 250 miligramos por decilitro. Esa hiperglicemia hace que se supere el umbral de reabsorción a nivel renal y por ende empiece a eliminarse glucosa a través de la orina, lo que se denomina glucosuria. Como la glucosa es una molécula osmóticamente activa, va a arrastrar agua consigo y por ende va a haber un aumento de la diuresis, lo que se denomina poliuria. Finalmente, esa poliuria deshidrata al paciente. Por otro lado, dijimos que la cetoacidosis diabética era un tipo de acidosis, es decir, que tiene un pH por debajo de 7,35. A su vez, esta es una acidosis de tipo metabólica, que
¿Qué es lo que le da el nombre de metabólica? Que el bicarbonato tenga una concentración menor a 22.000 equivalentes por litro. Y a su vez es una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Y ese anion gap aumentado está representado por la presencia de este ácido nuevo, que son los cuerpos cetónicos. Por último, lo más probable es que la presión de dióxido de carbono esté disminuida por la hiperventilación compensatoria que tiene el paciente, que aumenta su frecuencia respiratoria y la profundidad de sus respiraciones, con el objetivo justamente de disminuir la formación de ácido carbónico y por ende elevar un poco el pH. Por último, también vamos a encontrar a nivel de la sangre cetonemia, es decir, cuerpos cetónicos circulantes, que también podrán ser eliminados por orina y los encontraremos allí como cetonuria. Esos son otros criterios diagnósticos para la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la acidosis? Va a tener náuseas, vómitos, la respiración de Kussmaul, que es ese aumento en la frecuencia y la profundidad de las respiraciones que les decía como compensación, y el aliento cetónico, que es un aliento con olor a fruta, bastante característico. Y por último, cuando la acidosis es severa, se genera edema cerebral, el cual se manifiesta clínicamente por medio de una alteración del estado o del nivel de la conciencia. Y también pueden generarse convulsiones. Por último, como consecuencia de la misma acidosis, se va a generar hipercalemia, pero con un déficit global de potasio. Esto se genera como consecuencia del intercambio protón-potasio entre la célula y el líquido extracelular. Nosotros sabemos que el catión más abundante dentro de la célula es el potasio. En el contexto de una acidosis con el objetivo de reducir la concentración de protones, hidrogeniones a nivel sanguíneo, este es intercambiado por potasio a nivel de la membrana celular y por ende se genera un incremento de la concentración de potasio a nivel sérico, pero con un déficit de potasio a nivel global, porque ese potasio a nivel de la sangre va a ser filtrado por el riñón, secretado por el mismo y se va a empezar a perder en orina. Una vez que nosotros instauramos el tratamiento con insulina, esta estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa con el consecuente aumento del potasio dentro de la célula, lo que termina por reducir la potasemia, reducir la calemia. Es por eso que antes de instaurar el tratamiento con insulina y cuando el paciente comienza a orinar, hay que controlar la concentración sérica de potasio y de ser necesario reponerlo. Como tratamiento global de la cetoacidosis diabética, sepan que lo más importante es la hidratación, que se va a realizar con suero salino al 0,9%, la insulina para reducir la glicemia y generalmente también la reposición de potasio. Como dijimos, la cetoacidosis diabética era más frecuente en los diabéticos de tipo 1. Por otro lado, la complicación aguda frecuente en los diabéticos de tipo 2 es el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Este se produce, al igual que la cetoacidosis, en el contexto de alguna situación de estrés que aumente los requerimientos de insulina y que a su vez aumente la liberación de hormonas hiperglucemiantes como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol. Pero a diferencia de la cetoacidosis diabética en la cual hay un déficit grave de insulina que lleva a la activación de la lipólisis, en este caso los niveles de insulina son suficientes como para inhibir a la misma y por ende lo único que se genera es hiperglicemia, una hiperglicemia que es bastante severa. En este caso, como criterio diagnóstico se requiere una glicemia mayor a 600 miligramos por decilitro, que a su vez genera un aumento de la osmolaridad plasmática, la cual va a estar por encima de 300 miliosmoles por kilo. Este aumento de la osmolaridad plasmática hace que pase líquido desde adentro de la célula hacia el plasma para equiparar las osmolaridades y eso genera la deshidratación celular. A su vez, como yo les decía, el aumento de la glicemia por encima del umbral de reabsorción renal hace que la glucosa se pierda en orina, es decir, genere glucosuria. Esta glucosuria arrastre agua consigo y por ende genere una poliuria y este aumento de la diuresis genere una deshidratación profunda. Esta deshidratación profunda hace que se produzca una alteración del contenido y el nivel de la conciencia como consecuencia justamente de la deshidratación de las neuronas.
El tratamiento en este caso, al igual que en la cetoacidosis diabética, consiste en una hidratación muy abundante, también con solución salina al 0,9% y insulina para disminuir esos niveles de glicemia. Ahora pasando ya a lo que son las complicaciones crónicas, tenemos que saber que estas suelen manifestarse después de 15 a 20 años de la enfermedad, es decir, que son más tardías. Igual siempre tengan en cuenta que depende mucho del control que tenga la persona sobre la enfermedad, es decir, si cumple con el tratamiento, con los cambios en el estilo de vida, etc. Y son secundarias siempre a la glucotoxicidad producida por la hiperglicemia persistente, ya sea por el aumento de la glucosa en sí en sangre o bien por un aumento de la glucosa dentro de las células que presentan GLUT independientes de la insulina. Para poder entender cuáles son las complicaciones que se van a generar, primero vamos a hablar de lo que son los mecanismos de producción. Dijimos que a grandes rasgos la responsable de todo era la glucotoxicidad causada por la hiperglicemia persistente. ¿Qué es lo que hace la glucosa en grandes concentraciones? Una de las cosas que hace es generar glicosilación no enzimática de proteínas. Es decir, que la glucosa interactúa con las proteínas y genera unos productos que se denominan AGEs, que son los productos finales de la glicosilación avanzada. Estos AGEs van a tener efectos deleterios, tanto uniéndose a sus receptores específicos y generando determinados efectos, como bien efectos directos por la propia formación del AGE. Primero vamos por los efectos mediados por la unión al receptor. Entonces los AGEs se unen a receptores específicos, receptores de AGE, expresados en las células inflamatorias como los macrófagos y los linfocitos T, en el endotelio, en el músculo lisovascular y generan los siguientes efectos. Por un lado, generan especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son tóxicas para la célula y generan lesión del endotelio y disfunción del mismo, lo que promueve la aparición de la macro y de la microangiopatía. Recuerden que la macroangiopatía, en este caso hablando de lo que es la aterosclerosis, que es acelerada en los pacientes diabéticos, y se inicia con un proceso de disfunción endotelial que permite un aumento de la permeabilidad con el ingreso de las lipoproteínas de baja densidad y el consecuente inicio del proceso de aterogénesis. Por otro lado, en la microangiopatía, que en este caso es la arteriolosclerosis hialina, este aumento de la permeabilidad favorece que se depositen a nivel de la íntima proteínas que generen ese engrosamiento hialino de la pared. Es decir, que se acumulen proteínas plasmáticas que están circulando en la sangre. Por otro lado, la unión de los AGEs a sus receptores induce la liberación de citocinas y de factores de crecimiento por parte de todas esas células, de las células inflamatorias, del endotelio, y esto promueve el engrosamiento de la íntima en lo que es la macroangiopatía, al igual que en la microangiopatía. Recordemos que en ambos casos existe migración de las células musculares lisas de la media hacia la íntima, que éstas modifican su fenotipo, pasan a ser células secretorias de matriz extracelular que se va a ir depositando y va a ir generando el engrosamiento. Y por último también la unión entonces de los AGEs a sus receptores generan un aumento de la actividad procoagulante, lo cual favorece la formación de trombos, por lo general agregados sobre placas ateroscleróticas. Los efectos de los AGEs que no están mediados por su unión a receptores son la formación de enlaces cruzados con moléculas de colágeno de tipo 1. En este caso lo que sucede es que la glucosa interactúa de forma directa con el colágeno de tipo 1, generando estos enlaces cruzados que disminuyen la elasticidad de los grandes vasos. Esta disminución de la elasticidad puede afectar, por ejemplo, a nivel de la aorta y eso generar un aumento de la poscarga con un aumento de la necesidad del corazón para generar fuerza, lo que podría llevar incluso a una hipertrofia cardíaca, lo mismo que sucede en la hipertensión arterial, que de hecho va a estar más predispuesta en estos pacientes. Por otro lado, también la glucosa genera enlaces cruzados con el colágeno de tipo 4 de las membranas basales y eso hace que disminuya la adhesión de las células endoteliales a la membrana basal y por ende empiecen a separarse entre sí las células endoteliales y se genere un aumento de la permeabilidad vascular que también a su vez predispone a la aterogénesis y a la formación de la microangiopatía, es decir, a la arteriolosclerosis hialina. Por otro lado, cabe destacar que las proteínas que interactúan con la glucosa formando los AGEs son resistentes a la digestión proteolítica
y eso favorece a su acumulación. Por ejemplo, a nivel de los grandes vasos, en la aterosclerosis se retienen las partículas de LDL y eso aumenta la acumulación de colesterol a nivel de la íntima y aumenta el tamaño de las placas, que tienen una remodelación disminuida justamente porque no se pueden ir degradando las proteínas que se acumulan y por ende esa placa tiende a crecer de forma más rápida, es decir, se acelera la aterogénesis. Por otro lado, a nivel de los capilares, de los glomérulos renales, dentro de lo que es la microangiopatía, las proteínas plasmáticas como la albúmina se unen a la membrana basal que está glicosilada y generan el engrosamiento de los capilares. Ahora bien, no todos los efectos deleterios de la hiperglicemia son a causa de la formación de los productos finales de la glicosilación avanzada, sino que también el incremento de la glicemia hace que aumenten las cantidades de glucosa dentro de las células que tienen GLUT independientes de la insulina, es decir, que tienen transportadores de glucosa que no dependen de la liberación de insulina para translocarse en la membrana y por ende, a pesar de que no haya insulina circulante o que la insulina circulante sea muy poca o bien exista resistencia a la insulina, la glucosa ingrese dentro de las células y genere diversos efectos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las células que presentan estos GLUT? Estos GLUT están presentes a nivel de los nervios, de los vasos sanguíneos, del cristalino, de los riñones. Entonces, ¿qué es lo que genera el aumento de glucosa intracelular a estos niveles? Por un lado, el aumento de glucosa dentro de las células estimula la síntesis de diacilglicéridos a partir de intermediarios glucolíticos. Es decir, se produce la glucólisis, intermediarios de esa glucólisis se derivan al metabolismo de los lípidos generándose los DAG. El aumento de DAG intracelular induce a la activación de la proteína quinasa C. Si bien los efectos de la activación de la proteína quinasa C son diversos, entre ellos se encuentra el aumento de la producción de factores de crecimiento que, como nombré anteriormente, estimulan a la migración y proliferación de células musculares lisas de la media hacia la íntima, con aumento de la síntesis de matriz extracelular que se deposita y por ende promueve el engrosamiento de la íntima tanto a nivel de los grandes como de los pequeños vasos, es decir, favoreciendo a la macro y a la microangiopatía. Y también genera un aumento de la activación de la proteína inhibidora del activador de plasminógeno, lo cual disminuye el proceso de fibrinólisis, es decir, de la ruptura de los coágulos y por ende termina teniendo un efecto procoagulante. Es decir, si bien no estimularía directamente la formación del coágulo, evitaría que ese coágulo se disuelva, teniendo un efecto neto protrombogénico o procoagulante. Por otro lado, también el aumento de la glucosa dentro de la célula hace que ésta se metabolice a fructosa 6-fosfato, la cual es un sustrato para la glicosilación de proteínas. Estas proteínas glicosiladas se van a denominar proteoglucanos, que aumentan la actividad de los factores de crecimiento, que tienen el mismo efecto que les decía, de migración de las células musculares lisas, proliferación de las mismas, síntesis de matriz extracelular con engrosamiento de la íntima, y también aumentan la activación de la proteína inhibidora del activador de plasminógeno, con ese efecto protrombogénico. Por último, esta glucosa que ingresa dentro de las células también puede ser metabolizada por la aldosa reductasa, que genera sorbitol, que es un poliol que tiene un gran efecto osmótico, es decir, que atrae agua dentro de la célula. Y esto, por ejemplo, a nivel del cristalino del ojo, hace que el cristalino aumente su volumen, ese aumento del volumen produzca daño de su estructura, y ese daño en la estructura del cristalino se manifiesta clínicamente por la opacidad del mismo, que se denomina cataratas. Recuerden que el cristalino es normalmente transparente. Esta opacidad hace que el paciente al principio tenga visión borrosa y pueden terminar generando incluso ceguera. Este aumento en la acumulación de los polioles puede llegar también a aumentar la presión intraocular y ese aumento de la presión intraocular dañar al nervio óptico. Esto es lo que se conoce como glaucoma, que es otra de las complicaciones oftalmológicas en los pacientes diabéticos. Por último, para la generación de sorbitol a partir de glucosa por la aldosa reductasa, se requiere de NADPH. De esta forma, el NADPH se consume, es decir, se va gastando en ese proceso y por ende disminuye la actividad de la glutatión reductasa, que también requiere de esta coenzima,
y eso lleva a una menor producción de glutatión reducido. El glutatión reducido es uno de los mecanismos antioxidantes de la célula y al disminuir este mecanismo oxidante hace que la célula tenga una mayor susceptibilidad al estrés oxidativo y por ende tenga un mayor riesgo de ser dañada. Una vez enumerados y explicados los mecanismos de producción de las complicaciones crónicas, vamos a pasar directamente a explicar cada una de ellas. Entre las complicaciones crónicas de la diabetes encontramos a la enfermedad macrovascular diabética o macroangiopatía diabética, que es la aterosclerosis a nivel de las arterias de mediano y de gran calibre, que en estos pacientes se ve acelerada, como decíamos, por el aumento en la disfunción endotelial que existe, el aumento en la liberación de factores de crecimiento que promueven la migración de células musculares lisas desde la media a la íntima, con aumento de la secreción de matriz, la glicosilación de las proteínas que forman parte de este engrosamiento, que son resistentes a la proteólisis y promueven el crecimiento de la placa, con disminución de su remodelación, y el hecho de que si se genera un trombo, un coágulo agregado a esta placa de ateroma, este sea resistente a la fibrinólisis por el aumento en la secreción de la proteína inhibidora del activador de plasminógeno 1. Esta aterosclerosis acelerada a nivel cardiovascular a su vez puede predisponer a angina de pecho, infarto de miocardio, a nivel de los miembros inferiores puede producir claudicación intermitente, úlceras arteriales y en última instancia también gangrena de los miembros inferiores, que en estos pacientes es causa muchas veces de la amputación de los mismos, ya que no solo sufren isquemia por esta enfermedad macrovascular diabética, sino que también estos pacientes presentan una neuropatía periférica que los hace perder sensibilidad del miembro y por ende no tener dolor y no consultar a tiempo, lo que lleva a una necrosis avanzada que no tiene retorno. Por otro lado, también a nivel cerebrovascular puede producir demencia a largo plazo o bien de forma aguda con una obstrucción completa, generalmente por un trombo agregado a la placa de ateroma, un accidente cerebrovascular isquémico, y a nivel renal, la aterosclerosis de las arterias renales contribuye a lo que se denomina nefropatía diabética, que no solo incluye a la enfermedad de estas arterias, sino también a la microangiopatía y a la enfermedad glomerular y tubular que tienen estos pacientes. Por otro lado, tenemos a la microangiopatía diabética o enfermedad microvascular diabética, que consiste en la arteriolosclerosis de las pequeñas arterias y arteriolas y también en el engrosamiento de la membrana basal de los capilares. Estos cambios contribuyen al desarrollo de otras complicaciones, entre ellas tenemos a la neuropatía diabética, la cual se genera por una isquemia de los nervios debido a la arteriolosclerosis de la vasa vasorum. Esta neuropatía diabética puede afectar tanto al sistema nervioso somático como al sistema nervioso autónomo. Lo más frecuente, el tipo de neuropatía más frecuente es precisamente la neuropatía somática periférica, que tiene por lo general una distribución en manos y en pies, que es lo que se denomina en medias y guantes, que por lo general afecta más a la sensibilidad. Por otro lado, la neuropatía autonómica puede afectar a la frecuencia cardíaca, a la sudoración, a la micción, que es lo que se denomina vejiga neurogénica, que a su vez predispone a las infecciones urinarias por el éstasis de orina, e incluso también puede comprometer la función de los esfínteres para los gases. Por otro lado, también tenemos a la retinopatía diabética, que constituye una causa importante de ceguera en los adultos y que se clasifica en grados dependiendo de su severidad. La retinopatía diabética puede ser proliferativa o no proliferativa. La no proliferativa es más temprana y se caracteriza por la presencia de edema, de exudados, de microaneurismas, hemorragias e isquemia macular. Y en la retinopatía ya proliferativa existe la presencia de neovasos que pueden llevar a hemorragias más grandes o incluso también al desprendimiento de la retina. En ambos casos, el edema macular es la causa más frecuente, de la pérdida de la visión. Es importante que los pacientes diabéticos tengan controles oftalmológicos. Simplemente con un fondo de ojo ya se puede observar, el grado de retinopatía que presentan. Por último, la enfermedad microvascular diabética afecta a los glomérulos renales. A este nivel lo que primero sucede es el engrosamiento de la membrana basal de los capilares glomerulares,
junto con la arteriolosclerosis de las arteriolas, en primer lugar de la arteriola eferente, pero también de la aferente. Esta arteriolosclerosis de la arteriola eferente hace que aumente la presión a nivel del glomérulo y por ende se produzca una etapa de hiperfiltración. Es decir, que en un primer estadio de nefropatía diabética el paciente va a tener una filtración glomerular aumentada como consecuencia de la arteriolosclerosis de la arteriola eferente. En respuesta a esa hiperfiltración empieza a existir un aumento de la matriz mesangial que rodea esos glomérulos, la forma de protección, digamos, y eso es lo que se denomina esclerosis mesangial difusa. En última instancia, esa esclerosis difusa empieza a organizarse en forma de nódulos y es cuando se desarrolla la glomerulosclerosis nodular o enfermedad de Kimmel-Stell-Wilson. Estos nódulos, que son Paz positivos a nivel del mesangio, se acompañan a su vez de cubiertas de fibrina a nivel de las asas capilares y de gota capsular a nivel de la cápsula de Bowman. Todo representado por un depósito hialino, un depósito de proteínas a estos niveles. ¿Por qué? Porque dijimos que la primera etapa de la nefropatía diabética existía una hiperfiltración consecuencia de la arteriolosclerosis de la arteriola eferente. Luego, la alteración en la membrana basal de los glomérulos hace que empiecen a filtrarse proteínas y por ende aparezca la albúmina en la orina. Es decir que en una segunda etapa vamos a encontrar albuminuria. Estas proteínas que se van filtrando también van a ir acumulándose a los distintos niveles, es decir, a nivel de las asas capilares, del mesangio, de la cápsula de Bowman, se van a ir organizando a este nivel y van a ir comprimiendo también a las asas capilares, a los glomérulos, junto con los nódulos, y van a ir disminuyendo de forma progresiva el filtrado glomerular. Esta disminución progresiva del filtrado glomerular da como consecuencia una insuficiencia renal. Para que se entienda mejor la glomerulosclerosis, acá tenemos algunas imágenes. En esta imagen del glomérulo vemos cómo la arteriola eferente se encuentra más afectada que la aferente por la arteriolosclerosis y eso hace que aumente la filtración a nivel glomerular como consecuencia del aumento de la presión hidrostática de la sangre que recorre a este nivel. Entonces ese era el estadio primario en la nefropatía diabética. Primero teníamos un estadio de hiperfiltración. En respuesta a esa hiperfiltración existe una esclerosis mesangial difusa, es decir, en el mesangio empieza a aumentar la matriz, que en última instancia puede organizarse en forma de nódulos, que son los nódulos de Kimmel-Stell-Wilson, los cuales van a comprimir a los glomérulos y van a empezar a comprometer la velocidad de filtrado glomerular, o sea, van a ir disminuyendo el filtrado glomerular. Y por otro lado, en la segunda imagen vemos cómo la membrana basal glomerular engrosada hace que se alteren sus propiedades que normalmente hacen que las proteínas no se filtren y que en este caso sí lo hagan y entonces aparezca albúmina a nivel de la orina. Esta albuminuria es un estadio secundario de la nefropatía diabética. Entonces, en primer lugar tenemos la hiperfiltración, luego tenemos la albuminuria. Es muy importante que los pacientes diabéticos controlen la cantidad de proteínas que tienen en la orina porque es el principal factor pronóstico de la progresión de la nefropatía diabética. Luego tenemos una disminución del filtrado glomerular como consecuencia no solo de la compresión que generan los nódulos de Kimmel-Stell-Wilson sobre las asas capilares glomerulares, sino porque también toda esta albúmina que se va filtrando se va acumulando en gran parte alrededor de la cápsula de Bowman, alrededor de las asas glomerulares, en el mismo mesangio, generando también compresión del glomérulo y por ende afectando también a la filtración glomerular. Esta caída progresiva de la filtración glomerular es lo que lleva finalmente a la insuficiencia renal crónica. Como otra complicación crónica de la diabetes tenemos a la oftalmopatía diabética. La diabetes no solo afecta a la retina, como vimos en la microangiopatía diabética que podía generar retinopatía, sino que también la diabetes puede generar cataratas, que es la opacificación del cristalino, y glaucoma, que es el daño del nervio óptico secundario a un aumento de la presión intraocular.
Ambas patologías son generadas por los efectos osmóticos de la glucosa, como lo vimos cuando explicamos los mecanismos. Otra complicación es la nefropatía diabética, como ya lo estuvimos adelantando. Hablamos de las lesiones vasculares renales, que era la aterosclerosis, la arteriolosclerosis, y también hablamos de las lesiones glomerulares. Por último, la diabetes también puede afectar a los túbulos y el intersticio. A estos niveles existe atrofia tubular y fibrosis intersticial, y estas pueden ser secundarias a la isquemia generada por las lesiones vasculares y glomerulares, y también por procesos que son frecuentes en los diabéticos, que son las pielonefritis, que son infecciones urinarias altas que, como todo proceso inflamatorio, puede terminar generando un proceso de cicatrización. Entonces, recuerden que la diabetes puede afectar a todos los componentes del riñón, tanto a las arterias de gran calibre, generando la aterosclerosis, como las de pequeño calibre, generando arteriolosclerosis, como los capilares, generando la glomerulosclerosis, y a los túbulos y al intersticio, generando la atrofia y la fibrosis. Todo lo cual contribuye a que la diabetes sea la principal causa de insuficiencia renal crónica. Como última complicación crónica, entonces tenemos a la mayor propensión a las infecciones. Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de infectarse como consecuencia de un deterioro en la función de los neutrófilos y de los macrófagos, también por la macro y la microangiopatía, que dificulta la llegada de las células del sistema inmune al foco infeccioso, y también la isquemia que producen estas patologías, que facilita la proliferación de bacterias anaerobias. Y por último, la neuropatía periférica diabética predispone a la infección a nivel de los miembros inferiores, como consecuencia de que los pacientes, si tienen una lesión a este nivel, no se dan cuenta porque no sienten el dolor, y eso hace que la infección avance, pueda incluso difundirse a la circulación general y provocar otros procesos por siembra hematógena. Y por último, también la neuropatía autonómica, que afecta a la vejiga, puede generar un aumento del riesgo de infecciones urinarias como consecuencia del éstasis de la orina a ese nivel. Y todas estas características están bueno que las sepan bien, ya que se relacionan mucho con la UP10.